Esta semana el presidente del Gobierno en funciones ha comparecido para informar sobre el último Consejo Europeo y el ministro de Hacienda en funciones para informar sobre el déficit y las medidas tomadas al respecto. El Congreso también ha aprobado el inicio de la tramitación de una reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y de una proposición de ley del Grupo Socialista. Las 9 comisiones que se han reunido esta semana han acogido comparecencias y debates sobre proposiciones no de ley. El presidente del Gobierno en funciones compareció ante el Pleno de la Cámara para informar sobre las últimas reuniones del Consejo Europeo, en las que se trató el problema de los refugiados. Mariano Rajoy compareció a petición propia y de los grupos Socialista, Podemos, En Común Podem, En Marea y Mixto. En concreto, se trató la posición defendida por el Gobierno y su adecuación a la declaración institucional que se aprobó por unanimidad en la Comisión Mixta para la Unión Europea, en la que se rechaza la expulsión colectiva de refugiados. En la sesión del miércoles, el Pleno de la Cámara aprobó el planteamiento de un conflicto de atribuciones entre el Congreso y el Gobierno, como consecuencia de la decisión del Ejecutivo de no someterse a la función de control. Ahora, el Tribunal Constitucional se pronunciará sobre el asunto. Tras la sesión del martes, el Congreso comenzará la tramitación parlamentaria de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Los 3 representantes de las Cortes Valencianas intervinieron para defender la reforma de la disposición adicional primera, que propone que la inversión del Estado en la comunidad sea equivalente al peso de la población. También se aprobó la toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Socialista para suspender el calendario de implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE. El grupo de Esquerra Republicana defendió una proposición no de ley sobre revisión del plan hidrológico de la Cuenca del Ebro, que fue rechazada. La del grupo de Democracia y Libertad sobre el incremento del salario mínimo interprofesional fue aprobada por unanimidad. Esta semana se reunieron 9 comisiones. El jueves, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones compareció ante la Comisión de Hacienda. Cristóbal Montoro informó de las medidas que se han adoptado en relación con las comunidades autónomas en aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Estas medidas se toman en el marco del seguimiento de una recomendación autónoma de la Comisión Europea a España, tras la publicación de las cifras de cierre de la contabilidad nacional del sector público correspondiente a 2015. La defensora del pueblo, Soledad Becerril, compareció ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para presentar el informe de la gestión realizada durante el año 2015. El defensor del pueblo debe entregar este informe cada año, que es tramitado luego primero en comisión y después ante el Pleno. Los miembros de las comisiones de Fomento y de Interior intervinieron en sus respectivas sesiones para expresar su parecer ante la decisión del Gobierno de que varios ministros y altos cargos de la Administración General del Estado y de Empresas Públicas no comparecieran ante las comisiones. La Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del miércoles acogió la comparecencia del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF. José Luis Escrivá presentó la memoria de actividades correspondiente a 2015 y el plan de actuaciones para 2016, como establece la Ley Orgánica de creación de esta institución. La Comisión de Interior aprobó 5 de las 6 proposiciones no de ley debatidas. En concreto, contaron con el visto bueno de la Comisión la iniciativa del Grupo Mixto relativa a los incendios sufridos en Asturias en diciembre y enero pasados. El texto del grupo de Esquerra Republicana sobre la derogación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que fue transaccionado, la proposición de Podemos relativa a la adjudicación de chalecos antibalas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que fue aprobada por unanimidad, y las iniciativas del Grupo Socialista sobre la suspensión del ascenso a comisario principal obtenido en la última convocatoria y sobre las responsabilidades del Gobierno por frenar determinadas investigaciones de corrupción. La proposición de Podemos en Común Podem en Marea relativa a la cesión gratuita de la antigua cárcel de A Coruña fue rechazada. La Comisión de Justicia aprobó 9 de las 11 proposiciones no de ley, 3 de ellas por unanimidad. En concreto, la iniciativa de Compromís sobre modificación del artículo 22.1 del Código Civil sobre concesión de la nacionalidad por residencia, y 2 del Grupo Socialista sobre actuaciones para promover la claridad del lenguaje jurídico y sobre la investigación del robo de recién nacidos.
También fueron aprobados los textos del Grupo Vasco sobre uso de medios telemáticos en la Administración de Justicia, el de Esquerra Republicana sobre derogación de la pena de prisión permanente revisable, que fue votada sin enmiendas, y el del Grupo Catalán sobre extensión del pago de tasas a entidades sin ánimo de lucro y a empresas de reducido tamaño. Contaron con el voto favorable de la Comisión las dos iniciativas del Grupo Podemos, relativa una a delitos de fraude fiscal y fraude de subvenciones, desgravaciones o ayudas públicas, y otra a suspender la aplicación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También fue aprobada la iniciativa del Grupo Popular, relativa al impulso de medidas para permitir un tratamiento específico y adaptado para los menores en todos los procesos judiciales. Las proposiciones del Grupo Ciudadanos sobre problemas de la aplicación LexNet y del Grupo Popular sobre el enjuiciamiento conjunto de menores y mayores de edad en determinadas circunstancias fueron rechazadas. Un total de 4 proposiciones no de ley fueron aprobadas por la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, una de ellas por unanimidad. Se trata de un texto transaccionado sobre 3 proposiciones presentadas por los grupos Socialista, Ciudadanos y de Esquerra Republicana sobre medidas para disminuir el desperdicio de alimentos. También fueron aprobadas la iniciativa socialista sobre la situación en el sector lechero, que contó con una enmienda transaccional, el texto del Grupo Podemos en Comú Podem en Marea sobre la anulación de la prórroga de la concesión otorgada a ENCE Energía y Celulosa, y la iniciativa defendida por la diputada de Coalición Canaria sobre el reparto de la cuota de atún rojo a la Comunidad Autónoma de Canarias. La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo aprobó las 5 proposiciones no de ley debatidas. El texto de Esquerra Republicana sobre embargo de armas a los países implicados y otras medidas sobre la resolución del conflicto en Yemen fue transaccionada con los grupos Socialista y Podemos. El texto de Podemos relativo a crear un instrumento internacional vinculante sobre las empresas transnacionales y otras con respecto a los derechos humanos contó con una transacción de los grupos Socialista y Catalán. La iniciativa del Grupo Catalán de Democracia y Libertad sobre acciones para reducir y evitar ataques contra la población civil y centros y personal sanitario en zonas de conflicto contó con el apoyo unánime de la Comisión. También fueron aprobadas la proposición del Grupo Podemos relativa a aprobar una nueva ley de solidaridad y cooperación internacional y al aumento de la inversión en cooperación, y la iniciativa socialista sobre la crisis humanitaria motivada por la deficiente situación de los refugiados en la Unión Europea. La Comisión Mixta para la Unión Europea se reunió para ejercer el control de subsidiariedad de iniciativas legislativas de la Unión Europea. El principio de subsidiariedad implica que la Unión Europea solo intervendrá en materias que no sean de su competencia exclusiva cuando los objetivos de la acción se alcancen mejor a escala de la Unión y no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros ni a nivel central, ni regional, ni local. La Comisión debatió sobre 4 propuestas de directiva, decisión y reglamento del Parlamento y del Consejo Europeos, que fueron aprobadas por asentimiento. Entre otras medidas, la Mesa del Congreso ha acordado facilitar el acceso a la información presupuestaria para que la ciudadanía pueda conocer de manera fácil cómo se gasta el dinero asignado a la Cámara. Se publicarán los datos desglosados en formato reutilizable de al menos 3 ejercicios presupuestarios para que se pueda observar su evolución. En la mesa, además, hemos adoptado los criterios para la publicación de la información presupuestaria de esta casa, que es un avance significativo en algo que nos habíamos comprometido a hacer desde el inicio, que es en la transparencia sobre nuestras cuentas.